En la fosforilación oxidativa, la síntesis de ATP realizada por la ATP sintasa o complejo 5 está acoplada al flujo de electrones del NADH o del FADH2 al oxígeno, mediante un gradiente de protones a través de la membrana interna mitocondrial. El flujo de electrones a través de tres complejos transmembranales, el 1, el 3 y el 4, produce el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana y genera un potencial de membrana. El ATP se sintetiza cuando los protones vuelven a la matriz, desde el espacio intermembrana a través de la ATP sintasa. La cadena transportadora de electrones puede verse interrumpida por ciertos compuestos, clasificados en inhibidores del complejo 1. Impiden la transferencia electrónica desde el complejo 1 a la ubiquinona. La consecuencia es que la cadena transportadora de electrones deja de adquirir NADH por el complejo 1, lo que provocará el acúmulo de NADH en la matriz mitocondrial y también el no transporte de 4 protones desde la matriz al espacio intermembranoso mitocondrial a través del complejo 1. Estos inhibidores del complejo 1 harán una inhibición parcial de la cadena transportadora de electrones, ya que ésta podría seguir funcionando a través del complejo 2. Los inhibidores del complejo 1 son los siguientes: rotenona, amital, amobarbatina, piericidina A. Otros compuestos que pueden interrumpir la cadena transportadora de electrones son el complejo 3, que bloquea la cadena respiratoria en el paso entre el citocromo B y el citocromo C1, por lo que interrumpe la transferencia de electrones desde el complejo 3 hacia adelante. La consecuencia será la acumulación de las coenzimas transportadoras de electrones de los dos complejos anteriores. También se paralizará la transferencia de protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana mitocondrial, ya que los complejos 1, 3 y 4, que son los encargados de bombear esos protones, están inactivos. Esto, a su vez, provocará que la ATP sintasa deje de funcionar al no haber gradiente de protones y el resultado será la no síntesis de ATP. Por lo que los inhibidores del complejo 3 provocarán una inhibición total de la cadena transportadora de electrones, ya que no pueden recibir electrones ni del complejo 1 ni del complejo 2. Un ejemplo de inhibidores del complejo 3 es la actimicina A. Otro compuesto que inhibe la cadena de transporte de electrones es el complejo 4. Este inhibidor se une al hierro de la citocromo oxidasa, por lo que evita que el oxígeno, como aceptor final de electrones, pueda unirse a la citocromo oxidasa, por lo que la cadena transportadora de electrones se verá paralizada a esas. Los inhibidores del complejo 4, al ser inhibidores totales de la cadena transportadora de electrones, provocarán las mismas consecuencias que los inhibidores del complejo 3, es decir, acúmulo de NADH y FADH2, la no transferencia de protones desde la matriz al espacio intermembrana y la no síntesis de ATP por la ATP sintasa. Un ejemplo de inhibidores del complejo 4 son el cianuro, el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y la acida. El último complejo que inhibe la cadena transportadora de electrones son los inhibidores de la ATP sintasa. Estos impiden la entrada de protones a nivel de la ATP sintasa al unirse a las proteínas F de esta. Al no haber este flujo de protones desde el espacio intermembrana a la matriz que hace funcionar a la ATP sintasa, esta no podrá fosforilar el ADP y como resultado no habrá síntesis de ATP. También, como efecto de que no haya transferencia de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz, va a provocar la detención de la cadena transportadora de electrones, ya que la diferencia de concentración de protones va a ser muy grande entre ambos espacios, y a los transportadores de protones les va a ser muy complicado bombear dichos protones. En resumen, las consecuencias son la no síntesis de ATP y la parada de la cadena transportadora de electrones, con lo que ello conlleva acúmulo de NADH,
FADH2 y no transporte de protones desde la matriz al espacio intermembrana. Un ejemplo de inhibidores de la ATP sintasa son la oligomicina y la venturicidina, que inhiben la proteína F0 de la ATP sintasa, y la aurobertina, que inhibe la proteína F1 de la ATP sintasa. Los desacopladores son compuestos que aumentan la permeabilidad de la membrana a los protones e inhiben la producción de ATP por la ATP sintasa, aunque la cadena transportadora de electrones sigue funcionando debido a que sigue habiendo un flujo de electrones desde el espacio entre membrana a la matriz a través de la membrana. Tenemos los siguientes tipos de desacopladores: químicos, que son el DNP y el FCCP, que disipan el gradiente de protones al transportar protones a través de la membrana interna mitocondrial, y fisiológicos, como la termogenina, la cual forma poros conductores de protones en la membrana interna de la mitocondria, del tejido adiposo marrón generado por el calor.